Cordial saludo. Somos estudiantes de la Corporación Universitaria Remington de octavo semestre, orientados por la tutora del área de revisoría fiscal, Carmen Isabel Mendoza. A continuación, mis compañeras, Lady Franco, Tatiana Cárdenas, Gisela Islam, Liz de Leal y Aileen Roberto. ¿Qué es revisoría fiscal? Es un órgano de control permanente que suministra seguridad razonable y tiene el objetivo de velar por los intereses de los asociados, la comunidad y el Estado. Podemos dar fe pública, lo cual significa, entre otros, que con su firma hará presumir legalmente, salvo prueba en contrario, que el acto respectivo se ajusta a los requisitos legales, lo mismo que el estatutario en caso de personas jurídicas. El objetivo de la revisoría fiscal. Primero que todo, el cumplimiento de la normatividad del ente y funcionamiento normal de sus operaciones, la protección de los bienes y los valores de la sociedad que tenga en custodia, la regularidad del sistema contable, los sistemas de información utilizados, la eficiencia en el cumplimiento del objeto social del ente, ser oportuno en la entrega de certificaciones e informaciones, y la confianza en los informes suministrados a los organismos encargados. Una de las características de la revisoría fiscal es la permanencia, que podemos decir que cubrimos las operaciones en las fases de planeación, ejecución y finalización. La independencia de cumplir las responsabilidades que se les asigne la ley. La cobertura total de todos los bienes sin reserva que alguna sin objeto de fiscalización. La función preventiva, la vigilancia debe ser carácter preventivo. Les voy a hablar sobre la historia de la revisoría fiscal, desde el tiempo que empezó a ejercer la revisoría fiscal. La primera ley que salió fue en la ley 58 de 1931 y la segunda, la ley 73 de 1935. La ley 58 de 31 fue la que habló primeramente del revisor fiscal, creó la superintendencia de sociedades y empezó a tener vigencia en septiembre de 37. Dio base para describir a la ley 73 del 35. La ley 73 de 1935 describió la cabalidad de la revisoría fiscal. Dio las funciones del revisor fiscal, como por ejemplo examinar las funciones de la compañía, verificar los arqueos, verificar la comprobación de los valores de la compañía, cerciorarse de que las operaciones se ejecuten conforme a los estatutos, dar cuentas por escrito en casos de irregularidad de las compañías, actualizar con su firma los balances mensuales y semestrales y los demás que le imponga la Asamblea General de Accionistas en cada empresa. También tenemos el artículo 7, que el revisor, donde dice que el revisor será nombrado junto con su suplente por la Asamblea General de Accionistas. Voy a hacer un breve resumen de un tema de gran utilidad de la clasificación de la auditoría. Como primera medida, la auditoría se puede clasificar según el campo de acción, según el modo de ejercerla. Según el modo de ejercer, la podemos clasificar en auditoría interna y auditoría externa. Estas auditorías es un examen crítico de un sistema de información de una cualquier unidad económica. ¿Qué podemos entender por la auditoría interna? Es realizada por un contador o profesional cualificado, proveniente de la misma empresa, utilizando técnicas determinadas y con el objeto de emitir informes y formular sugerencias para el mejoramiento de los mismos. Estos informes son de circulación interna y no tienen trascendencia a los terceros, pues no se produce bajo la figura de la república. En la auditoría externa podemos ver que es realizado por un contador público sin vínculos laborales, utilizando técnicas determinadas. Emite una opinión independiente sobre la forma como opera el sistema, el control interno y formular sugerencias para su mejoramiento. En la otra clasificación que vamos a tratar es según el campo de acción. Estas se clasifican según en auditoría financiera, auditoría de cumplimiento, auditoría de control interno, auditoría integral, auditoría informática y auditoría gubernamental. ¿Qué entendemos por auditoría financiera? Es aquella que emite un dictamen o opinión de los estados financieros en una fecha determinada.
emite una opinión profesional de los 5 estados básicos que permiten la adecuada toma de decisiones y brindar recomendaciones que mejoran el sistema. En la auditoría de cumplimiento, la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas, económicas y otra índole de una entidad para establecer que se han realizado conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos que les son aplicables. En auditoría de control interno, la auditoría de control interno es la evaluación de los sistemas de contabilidad y de control interno de una entidad, con el propósito de determinar la calidad de los mismos, el nivel de confianza que se les puede otorgar y si son eficaces y eficientes en el cumplimiento de sus objetivos. En auditoría integral es el examen crítico, sistemático y detallado de los sistemas de información financiera, de gestión, control interno y legal de una organización, con el propósito de emitir un informe profesional sobre la razonabilidad de la información financiera, la eficacia, eficiencia y economicidad en el manejo de los recursos y el apego de las operaciones económicas a las normas contables, administrativas y legales que les son aplicables para la toma de decisiones que permitan la mejora de la productividad. ¿Qué podemos entender por la auditoría informática? El proceso que consiste en el examen crítico, sistemático y detallado del sistema de información automático de un ente, realizado con independencia y utilizando técnicas específicas, con el propósito de emitir un informe profesional sobre la eficacia, eficiencia y economicidad en el manejo de los recursos informáticos y los controles de seguridad de estos mismos. En la auditoría gubernamental, examen crítico sistemático del sistema de gestión fiscal de la administración pública y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la nación, realizado por las Contralorías Generales de la República, departamental o municipal. Dictaminar sobre la eficiencia, eficacia y economicidad en el cumplimiento de los objetivos de la entidad estatal sometida a examen, además de la valoración de los costos ambientales de operación del ente para así vigilar la gestión pública y proteger a la sociedad. A continuación, les va a argumentar mi compañera Lady Frank. Informes y dictámenes. Dentro de los informes encontramos el marco legal. Las normas relativas a la rendición de informes están descritas en el artículo 7 de la Ley 43 de 1990. Siempre que el nombre de un contador público sea asociado con estados financieros, debería expresar de manera clara la naturaleza de su relación con tales estados. Si practico un examen de ellos, el contador público debe expresar claramente el carácter de sus exámenes, su alcance y su dictamen profesional sobre la razonable de la información contenida en dichos estados financieros. El informe debe contener indicaciones sobre si los estados financieros están presentados de acuerdo con los principios de la contabilidad generalmente aceptados. El informe debe contener indicaciones sobre si tales principios han sido aplicados de manera uniforme en el periodo corriente en relación con el periodo anterior. Cuando el contador público lo considere necesario, expresa salvedades sobre algunas de las informaciones gerenciadas. En su información, dictámenes, deberá expresarlas de manera clara e inequívoca, indicando cuáles de tales afirmaciones se refieren, los motivos de importancia de la salvedad en relación con los estados financieros en conjunto. Cuando el contador público considere no estar en condiciones de expresar su dictamen sobre los estados financieros tomados en conjunto, deberá manifestarlo explícita y claramente. Clases de informes según su oportunidad. Informes finales, que se emitirán cierre de los periodos contables. Clase de informes según su oportunidad. Informes finales, que se emitirán al cierre de los periodos contables y en relación con este sobre todos los asuntos sometidos a fiscalización. Informes parciales, los que se representan
al menos cada 3 meses y al culminar la gestión del revisor fiscal, al cierre del periodo solo habrá lugar al informe final. Informes eventuales son los que se emiten en oportunidades distintas de las indicadas en los numerales anteriores. En concordancia con el tema de dictámenes, se toma como ejemplo, teniendo en cuenta el marco normativo en Colombia para el ejercicio de la revisoría fiscal, las políticas de la firma Abacus S.A., por quien actuó como designado para el desempeño del cargo con FINEP, Cooperativa Financiera, quien presentó el informe y el dictamen correspondiente al año 2013, teniendo en cuenta el año 2002, el año anterior. En este informe se tuvieron en cuenta el balance general, estado de resultados, cambios de patrimonio, flujos de efectivo y notas explicativas. Responsabilidad del revisor fiscal. Entre las funciones que tuvo el revisor fiscal se encuentra la de auditar los mencionados estados financieros y emitir una opinión profesional sobre los mismos, con base en el trabajo realizado. La labor de fiscalización fue ejecutada de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, atendiendo los principios éticos y los criterios de planeación y ejecución del trabajo para tener seguridad razonable sobre la veracidad de los estados financieros. Entre estos criterios se encuentran la planeación y ejecución de la labor de fiscalización, que se realiza con autonomía, independencia de criterio y acción. Con los programas de fiscalización aplicados, garantiza permanencia, cobertura, integridad y oportunidad en la evaluación de los diversos objetos de fiscalización. Descripción del trabajo realizado. La labor se orientó a formar un juicio profesional acerca de la objetividad de la información contable, el cumplimiento de la normatividad legal, los estatutos y las decisiones de los órganos de dirección y administración, así como el cumplimiento de normas sobre libros y documentos comerciales, la efectividad del sistema de control organizacional, el cumplimiento del objetivo social, la proyección empresarial, la responsabilidad y diligencia de los administradores, la efectividad de los sistemas de gestión de riesgos y la concordancia del informe de gestión preparados por los administradores con los informes contables. El informe. En cumplimiento de lo contemplado en el marco normativo vigente en el país, incluidas las instituciones impartidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, informó: la actuación de los administradores durante el transcurso del año 2013 estuvo centrada en el cumplimiento de sus obligaciones legales y estatuarias y en las emanadas de las pasadas asambleas de delegados. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de contabilidad se llevan y se conservan adecuadamente, y se ha observado adecuadas medidas de control interno. La clasificación y valoración de las inversiones y sus provisiones, la contabilidad y la preparación de los estados financieros, las operaciones registradas en los libros se ajustan al estado, a la entidad y a las decisiones de la asamblea. Las cifras contables incluidas dentro del informe de gestión presentados por los administradores de la cooperativa son concordantes con los estados financieros. Dictamen. Con base en lo hasta ahora expuesto, se dictamina que los estados financieros básicos de fin de ejercicio relacionados en el segundo ítem del presente informe, certificados y adjuntos, tomados fielmente de los libros y elaborados de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, los resultados de sus operaciones, los cambios patrimoniales y el flujo de efectivo de los años terminados en esta fecha. De información financiera. Las normas internacionales de información financiera, NIF, conocidas por sus siglas en inglés como IFRS, son un conjunto de normas internacionales de contabilidad publicadas por el IASB, una norma internacional de estándar. La Ley 1314 de 2009, en su artículo 3, señala que las NIF son aquellas normas referentes a contabilidad e información financiera, que corresponde al sistema compuesto por postulados, principios, limitaciones, conceptos, normas, técnicas generales, técnicas sobre registros y libros, que permiten identificar, medir, clasificar, reconocer, analizar y evaluar las operaciones económicas de un ente.
¿Quiénes deben aplicar los estándares de contabilidad e información financiera? Toda persona natural o jurídica que esté obligada a llevar contabilidad. El revisor fiscal y las NIF. El revisor fiscal en su labor deberá realizar seguimiento permanente, evaluando el cumplimiento de los requisitos legales a lo largo del periodo de preparación y de transición. Deberá como mínimo evaluar las políticas, los criterios técnicos, estimaciones y procedimientos utilizados por los preparadores de la información financiera. Las obligaciones del revisor fiscal frente a las NIF pueden ser de obligación principal, de obligación secundaria y de obligaciones mínimas. Como obligación principal, el revisor fiscal debe hacer una labor de seguimiento permanente. Como obligación secundaria, evaluar el cumplimiento de los requisitos legales a lo largo de los periodos de preparación, transición y aplicación. Y como obligaciones mínimas, debe evaluar las políticas, los criterios técnicos, estimaciones y procedimientos utilizados. El hacer del revisor fiscal con las NIF. El revisor fiscal debe conocer las NIF, dejar un registro suficiente y apropiado de las bases para el dictamen. Debe ser proactivo e iniciar las recomendaciones de la implementación, dejar evidencias de la planeación del trabajo y que sean basados bajo las normas y las NIAs. Debe preparar también los estándares de aseguramiento y de auditorías NIAs. Se debe crear un comité de auditoría en donde deberá participar la revisoría fiscal y debe realizar el trabajo de revisoría de una forma especial enfocada en las NIF. El hacer del revisor fiscal con las NIAs. Las normas internacionales de auditoría deben ser aplicadas en las auditorías de los estados financieros. Las NIAs contienen principios y procedimientos básicos, esenciales para el auditor. Estos deberán ser interpretados en el contexto de la aplicación en el momento de la auditoría. Para comprender y aplicar los principios y procedimientos básicos de las NIAs, deben seguirse unos lineamientos relacionados, que consisten en los objetivos globales del auditor independiente, acuerdo de los términos de encargo de auditoría, control de calidad de la auditoría de estados financieros, responsabilidad del auditor en la preparación de la documentación, y la auditoría de estados financieros con respecto al fraude, de considerar las disposiciones legales y reglamentarias, responsabilidad de comunicarse con los responsables del gobierno y responsabilidad que tiene el auditor de comunicarse adecuadamente. Muchas gracias por la atención prestada. Esperamos que sea de gran utilidad esta información.